amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Hasta qué versículo leíste, Luisito? Del 1 al 3. ¿Qué? No, es San Juan. San Juan Apóstol. Primera de Juan. No. Gracias. Sí, primera de Juan. Gracias. ¿Sabés qué, Alicia? Escuchamos cortado, pero como ya no... Rogamos a ti, Espíritu Santo, para que ministre nuestros corazones en este día, Señor, y bendigas a Germán y bendigas a la persona que va a dar el mensaje en este día. Señor, prepáranos, tengamos los ojos y los oídos abiertos para escuchar tu palabra. Te agradecemos nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús. Escuchando, Germán. Se detuvo la internet de Germán. Vivimos para el Señor. Y si morimos, también morimos para el Señor. Y sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿no? Gloria a Dios, al único. Y esto es muy profundo porque uno puede pensar en la vida y en la muerte física, ¿no? Mientras vivimos somos del Señor, cuando partimos del Señor somos, y también en la vida y en la muerte espiritual, porque todos nosotros al bautizarnos hemos muerto a la vieja vida y ahora vivimos, ¿no? Y si vivimos esta nueva vida, como dice la palabra, del Señor somos. Nunca tenemos que olvidar esto, ¿no? Porque a veces la influencia del mundo, la influencia del enemigo y aún de la propia carne es que vivamos, pero que nos olvidemos de que somos del Señor. Entonces nos empuja a vivir como vivíamos antes. Y no tenemos que vivir más como vivíamos antes, porque antes andábamos independientes en nuestros propios caminos, ¿no? Como dice el profeta, cada cual se apartó por su camino y éramos por naturaleza hijo de ira, ¿no? Entonces ahora en Cristo, habiendo muerto a esa vida de independencia del Señor, habiendo sido unidos a Cristo en el bautismo, en su muerte y en su resurrección, ahora vivimos y del Señor somos. Amén. Amén. Y quería apoyar un poquito esto para ir entrando, ¿no? en este compartir la cena del Señor, esta bendición tan grande que nos dejó Jesús para que hiciéramos memoria de Él. Quería leer un versículo en Efesios, capítulo 1. Está Efesios capítulo 1. Viene hablando en el verso 3, bendito Él sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora saltamos al verso 7. Allí dice, en quien tenemos redención por su sangre, Precioso. el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Este texto, para
entenderlo un poquito más, vamos a intentar explicar, ¿no?, en algunos términos que hay por allí. Viene hablando de cuánta bendición de parte de Dios tenemos en Cristo, y entre otras cosas se enumera que en Él tenemos redención. ¿Qué significa redimir? ¿No? ¿Qué significa la redención? Redimir significa pagar un precio para comprar algo, pero particularmente para dar libertad. Compramos algo que estaba cautivo. Antes existía, por ahí, los más jóvenes no sé si se han escuchado de esto, pero los de nuestra generación sí, existía el banco de empeños, no sé si se acuerdan. ¿No? Uno necesitaba plata y en vez de pedir un préstamo, iba al joyero, iba al Banco Ciudad y decía, mirá, yo tengo esta joya de mi abuela o este cuchillo de la familia, lo empeño. Lo empeño quiere decir, lo dejo en garantía de un dinero que me prestan. Si cumplido el plazo deseo, junto otra vez el dinero, voy y lo redimo, lo compro, lo recupero, pongo la plata y lo tomo. Y si no puedo hacerlo o no quiero hacerlo, esa joya o ese cuchillo queda en poder del banco o de quien tomó el empeño y después va a remate. El banco lo remata porque el que lo dejó para préstamo no lo recupera y el banco necesita recuperar la plata, es un negocio, entonces lo pone a remate y lo vende por ahí. Así que durante el tiempo que algo está empeñado, está cautivo en el banco. Hasta que no venga la persona y lo recompre, por decir así, o lo redima, permanece en esa situación. Y esto es lo que está diciendo acá, ¿no? Nosotros, sin Cristo, estábamos cautivos del pecado. Y no había manera de salir de eso. Y teníamos dos posibilidades. O bien viene alguien y nos redime, o bien vamos a juicio. Y vamos a juicio con sentencia negativa. Porque la palabra dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Así que de repente aparece el Señor Jesús como precio para redimirnos. Y esto viene del gran amor de Dios. Él dio su sangre por nosotros. Dice la palabra en otros lugares que hemos sido comprados a precio de sangre. ¿Para qué? Para que nosotros seamos redimidos, seamos liberados, salgamos de la cautividad. ¿De cuál cautividad? De la que traía sobre nosotros el pecado. ¿Cuál pecado? La desobediencia, el tratar mal a la gente, el aprovecharnos del vecino, el ser cruel con los hijos, con los padres o con los parientes, el ser deshonesto en el trabajo, el ser infiel al esposo o a la esposa, el andar en desobediencia a los mandamientos de Dios. Todo ese paquetito en el cual vivíamos nosotros, la Biblia lo llama el pecado, nos tenía cautivos del diablo en forma temporal y cautivos para juicio si nadie nos redimía. Pero dice, la palabra nos revela que amó Dios tanto al mundo y a cada uno de nosotros, que Él envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así aparece Jesús enviado por el gran amor de Dios como precio de nuestra redención.
A veces cantamos esa canción muy inspirada. Yo sé que fue pagado un alto precio. ¿Sí? ¿La recuerdan? Sí. Ahora, ¿cuánto pagó? ¿1.000? ¿1 millón? ¿1.000 millones de dólares? No, no, no. Pagó la sangre de Jesucristo. Ese es el más alto precio. La vida del Hijo, de Jesús, de Dios hecho hombre, puso su sangre por nosotros. Y dice este versículo en su segunda parte, en que tenemos redención por su sangre, y continúa diciendo, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y a mí esto me hace pensar que la redención no es solo algo externo, no es solo algo que toca la vida del ser humano, que ahora soy libre y que por la eternidad voy a ser libre del juicio, de la ira de Dios, sino que también en nuestro interior somos libres, ¿no? El pecado trae culpa, el pecado trae remordimiento cuando uno es consciente. El Espíritu Santo trae convicción de pecado para guiarnos al arrepentimiento. Entonces, esa conciencia que trae el Espíritu Santo de pecado no es para que nos sometamos al pecado, no es tampoco para que se cauterice nuestra conciencia porque nos acostumbramos, sino que es para guiarnos al arrepentimiento. Cuando uno deja, guiado por el Señor, de mentir, de robar, de caminar en vicios, de desear el mal a las personas, porque hay un genuino arrepentimiento que viene de encontrarnos con esa gran bondad de Dios. También recibimos el perdón de los pecados. Cristo nos trae el perdón de los pecados. Y lo único que nos pide, una vez que nos dio el perdón de los pecados, es que perdonemos a los demás de la misma manera que hemos sido perdonados. Eso lo dice claramente el Señor Jesús en sus enseñanzas, que nosotros debemos perdonar de la misma manera que Dios nos perdonó. Y ese sentirnos perdonados y ese entregar el perdón trae la libertad interior que tanto necesitamos para vivir la vida cristiana a imagen de Jesucristo. Así que en esta cena que vamos a compartir, quisiera que en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, haya por un lado un profundo agradecimiento a Dios por habernos traído a libertad, por habernos librado del pecado, por haber quitado de nuestras cabezas el juicio que había sobre los desobedientes. Y también que se renueve en nuestro corazón esa profunda paz que viene de sabernos perdonados, aún a pesar de las cosas malas que hemos hecho, junto con el compromiso delante de Dios, de que así como hemos sido perdonados, también entreguemos el perdón, que no retengamos el rencor contra los familiares, contra los compañeros de trabajo, contra los vecinos, contra los personajes de la esfera pública, los políticos. A veces los resentimientos,
las emociones fuertes nos hacen brotar una raíz de amargura en nuestro corazón hacia personas que conocemos o que no conocemos por actitudes, por palabras, por situaciones evidentes. Sin embargo, el Señor nos dice hoy, perdona. Quita toda raíz de amargura. Deja atrás, yo me ocupo, yo me encargo. No es que las cosas no sucedieron, no es que los males no se hicieron, pero nuestra parte es perdonar y Dios sana, Dios restaura, Dios nos cubre y a su debido tiempo dará a cada uno la recompensa de cada uno de sus hechos. Así que estamos agradecidos a Dios por haber pagado el precio en Jesucristo. Estamos agradecidos a Dios de recibir el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Y estamos comprometidos con el Señor para dar ese perdón como lo hemos recibido. Y así tendremos un corazón limpio, una mente sana, y estaremos en condiciones de llevar adelante esta preciosa misión que nos ha dejado el Señor, de bendecir a muchos, de dar la paz, de ser pacificadores, ministros de reconciliación. Bueno, vamos ahora entonces a compartir el pan y el vino. Yo quería pedirle, por favor, a Mari Canosa que haga una oración por el pan. Mari es la que está siempre primero en el Zoom del domingo, en el Zoom de oración, y es porque llama a la comunión. Y eso me hace pensar que ella discierne el cuerpo, como dice el apóstol Pablo. Así que, Mari, por favor, si querés orar por el pan, te voy a agradecer. Desmuteate, Mari. Desmuteate, Mari. Desmuteate, Mari, por favor. Ahí está. Bueno, Señor, te damos gracias por esta mañana. Señor, gracias porque diste la vida, Señor, por nosotros. Estamos muy agradecidos, Señor, por formar un cuerpo, Señor. Señor, siempre digo yo, Señor, que venimos de tantos lugares diferentes, de tantos hogares diferentes, de tantas provincias diferentes, Señor, pero somos tus siervos, Señor, y estamos en un mismo corazón, en un mismo sentir, Señor. Gracias porque diste la vida por nosotros en la cruz. Estamos muy agradecidos, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no te tuviésemos, Señor? Gracias porque te escuchamos el día que nos llamaste, Señor. Gracias porque diste la vida, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos toda la congregación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, partimos el pan y compartimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, también el Señor compartió la copa diciendo: esta es mi sangre, el precio de nuestra redención. Quería pedirle a Emi, si Emi, por favor, quisieras dar gracias al Señor por la copa también. Gracias, Pablo. Desmuteate, Emi, por favor. A ver, perdón. Emi.
Sí, estamos en la fiesta del Señor, en la voluntad de Dios. Hace esto en memoria de Él, así que es algo tan importante para nuestra vida, comer de su carne, beber de su sangre. Es la sangre del nuevo pacto que tenemos con Él. Estamos muy agradecidos, Señor, por permitirnos esto, por tu Santo Espíritu, Señor, porque todos los días te recordamos, Señor. Todos los días con nuestros hermanos, Padre, estamos acá delante de tu presencia, agradeciéndote el sacrificio de la cruz, agradeciendo tu redención para con nosotros, que fue un alto precio pagado con tu sangre bendita y santa, Señor, Creador, Padre eterno y Príncipe de paz. Estamos muy agradecidos, Señor, por poder tomar juntos esta copa, Señor. Gracias por la bendición de nuestros hermanos, gracias por el pastor y gracias por, Señor, estar reunidos en tu nombre, adorándote en un mismo sentir, Señor, en un mismo agradecimiento. Bendecimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y esta bendita copa que es la sangre redentora de nuestro amado Dios. Amén. 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 Compartimos entonces la copa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Bien, la paz del Señor inunde ahora cada corazón, cada pensamiento de todos nosotros. Y ahora quisiera pedirle a Elvi, que me mezcla, mi Elvi, a Elvi, por favor, si quisiera orar por la palabra que vamos a compartir. Tengo una palabra para compartir y quería pedirle a Elvi si es tan amable. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias, Padre Santo, por el privilegio de todavía poder escuchar tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que prepares nuestros corazones como tierra fértil, que esta tierra lleve muy profunda esta semilla para que sea vida en cada uno de nosotros. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque hoy nos vas a hablar, pero también vamos a poner en práctica, porque los hacedores son los que vas a llevar con vos. Glorificate en la palabra y nosotros seamos glorificados a través del Espíritu para que esta palabra sea vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, les invito a abrir su Biblia en la carta a los Efesios en el capítulo 2. Recién estábamos en el capítulo 1, en lo que reflexionamos para la cena. Ahora vamos al capítulo 2 y voy a leer ahora del verso 1 al verso 10. Y dice así: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no parte de ustedes, sino que es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe en ellas, sino que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Hasta ahí. Así que el apóstol, un poquito este tema como que continúa y amplía lo que hablábamos antes del verso 7 del capítulo 1, y empieza a explicar, a abrir el pensamiento, a abrir la revelación, diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La situación del hombre sin Dios, la situación del hombre independiente, autosuficiente, lejos de Dios, es de muerte espiritual, separado de la gracia del Señor. La raíz del pecado, si uno lee la Escritura con un poquito de detenimiento, es la desobediencia, palabra que ahora va a nombrar en el verso que sigue. Entonces, muertos en aquellos pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu que opera para que seamos desobedientes al Señor. Y al mismo tiempo, la desobediencia de las personas habilita a este espíritu a operar sobre ellos. No es como una retroalimentación. El espíritu, el diablo y sus espíritus trabajan para que vivamos mal, trabajan para que estemos en conflictos entre las personas, trabajan para que el suegro desprecie a la nuera y la nuera esté herida con el suegro, o la suegra con el yerno. Trabajan para que el vecino se mire mal con el otro vecino. Trabajan para que cada uno de nosotros acumule plata y dinero y cosas y no miremos al que necesita al lado nuestro, y seamos impermeables al que sufre, al enfermo, al doliente. Entonces, así trabaja el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, tratando de enrolar personas para su operación. Y cuando las personas, con o sin discernimiento del mundo espiritual, nos movemos en ese camino de mentira, en ese camino de insensibilidad, en ese camino de agresión mutua, en ese camino de mentira, en ese camino de libertinaje sexual, en ese camino de exceso de bebida, de comida, de droga, y de todas esas cosas que finalmente dañan el corazón propio
y de la familia que tenemos alrededor, nos estamos metiendo debajo de esta operación del príncipe de la potestad del aire. Le estamos dando autoridad sobre nuestra vida. Y así, un poco, el diablo nos influye y otro poco nosotros nos entregamos y nuestra vida termina siendo de personas egoístas, de personas avaras, de personas viciosas, de personas insensibles. Y todo esto es inspirado, ¿sí? O es, prende en los hijos de desobediencia, porque dice acá que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia es un temón. Algún día vamos a hablar de obediencia y desobediencia. La palabra nos manda a ser obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a Dios, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, al Espíritu de Dios. Y en alguna medida también cuando no entra en conflicto con esta primera obediencia al Señor, ser obedientes a los padres, ser obedientes a las autoridades, ser obedientes a los pastores y tener una actitud básicamente de sumisión los unos a los otros. Lo contrario a la rebeldía, lo contrario a la autosuficiencia, lo contrario a la desobediencia explícita de aquello que tenemos que obedecer. Y la palabra nos revela. A pesar de todo este panorama, digamos, de toda esta red de cautividad, ¿no? De la cual, gracias a Dios, hemos sido redimidos, quiero decir que los que estamos acá, y me apoyo en lo que hablamos antes, hemos sido redimidos de esta desobediencia. A pesar de todo esto, dice la palabra que Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que dice el verso 4. Pero antes de ir al verso 4, quiero hacer una mirada al verso 3, que dice que en esta situación estábamos todos nosotros, en otro tiempo, en los deseos de nuestra humanidad, haciendo la voluntad de nuestra carne, dice la palabra, y de nuestros pensamientos. Y por naturaleza éramos hijos de ira igual que los demás, ¿no? Es decir, cuando uno está 100% parado en su propia voluntad, en su propio pensamiento, y es, vuelvo a decir, en ellos autosuficiente, es el camino que nos lleva a esta operación de hijos de desobediencia, y somos por naturaleza candidatos al juicio, candidatos a la ira de Dios junto con todos los demás. Fíjense, ¿no? Qué elementos que se van combinando. Mis pensamientos, mi voluntad, mi autosuficiencia, la desobediencia y la operación de un espíritu de la potestad del aire sobre los que caminan en desobediencia. Vuelvo a decir el verso 4, que Dios rico en misericordia por su gran amor, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aún siendo desobedientes, nos trajo a Cristo. Aún siendo autosuficientes, nos trajo a Él, y ahora, por gracia, somos
salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos vivos, resucitados en Cristo. Y no solo para esta vida, para la que se ve, para la temporal, para la humana, sino también en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor, cuando redime a alguien, como dicen Colosenses, lo traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ya no estamos más bajo la potestad de las tinieblas, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todos nosotros deberíamos tener salud espiritual, vida espiritual, no sin luchas, pero victoria espiritual. ¿Por qué? Porque ahora estamos unidos a Cristo, ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas. Y el verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay un testimonio, hay algo que Dios quiere mostrar. El diablo quiere mostrar el pecado, el diablo quiere mostrar la vida de maldad, la vida de placeres, la vida de vicios, la vida de enemistades. Pero el Señor quiere hacer de cada uno de nosotros y de nosotros como familia un testimonio. Una vez que somos salvos, una vez que somos redimidos, una vez que somos libres, una vez que somos unidos a Cristo en lo natural y en lo espiritual, nuestra vida tiene que ser un testimonio del amor de Dios a las generaciones, a los siglos venideros. Entonces, tenemos que caminar de tal manera en Cristo que las personas vean el gran amor de Dios. No que nos aplaudan a nosotros porque somos buenos, sino que den gloria a Dios al ver nuestras buenas acciones. Y aún el mundo espiritual lo es. ¿Se acuerdan cuando Job, el diablo va a la presencia de Dios? ¿Qué le decía Dios? Mirá a mi hijo Job. Un testimonio de Dios, del amor de Dios en un ser humano. Entonces nosotros no podemos contentarnos con alcancé la salvación, dice la oración de fe, y ya está. Porque hay mucho más. Porque la salvación no es el final, sino el principio de vidas que andan en libertad, de vidas que andan en luz, de vidas que andan en paz, de vidas que manifiestan el amor de Dios, y Dios pueda cumplir este propósito de mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su amor a través de todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra en el verso 8, que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Dice que lo que tiene que operar acá es la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios. Porque no es que nosotros tengamos que haber hecho un esfuerzo para alcanzar la salvación. No es que nosotros tengamos que cumplir una serie de obras piadosas
y entonces después somos salvos. No, si todo lo contrario. Somos salvos porque en nuestras malas obras nos llegó el amor del Señor. Tenemos fe no porque estudiamos teología, porque fuimos a la iglesia, sino porque es don de Dios, porque el Señor puso fe en nosotros y se combina el amor de Dios con el don de la fe. Yo no hice nada para tener fe. Dios me la regaló, me abrió los ojos, vi el amor de Dios y lo abracé, y Él me abrazó y me redimió y me unió a Cristo, y ahora estoy con Él en lugares celestiales. Ahora, mirando al futuro, una vez que fui salvo, ahí sí tengo que caminar en buen testimonio. Ahí sí dice el verso 10, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Y yo quiero animar a cada uno a orar al Señor, a pedir una inspiración del cielo, porque en el corazón y en el pensamiento de Dios, las buenas obras que tenemos que hacer ya han sido preparadas. Lo que falta es que cada uno de nosotros las descubra y las empiece o las continúe realizando. Entonces yo tengo que estar sensible al Espíritu de Dios que me va a mostrar cuáles son esas buenas obras. Y un día me va a decir, llama a tal persona por teléfono. Y yo tengo 100 personas a cuales llamar por teléfono, o tengo 200 teléfonos de 200 personas a las cuales puedo llamar o no llamar. Pero si el Espíritu me inspira, tal vez la persona que está del otro lado esté en un día triste, esté en una necesidad. Entonces el Espíritu me pone la persona justa a la cual llamar y animar, y interesarme y ayudar. O el Espíritu me pone visitar a alguien, o hacer una ofrenda, o tantas cosas. Hacer una torta y llevarle a un hermano. Cada uno en su situación, en su posibilidad. A veces las buenas obras son pequeñitas, son gestos. A veces la buena obra es decir gracias. Alguna discusión con mi hijo adolescente, yo le decía, tenés que dar gracias. Y él me decía, ¿y por qué tengo que dar gracias? Él me da, mañana yo le doy. Bueno, está bien que él te dé y vos mañana, pero además hay que ser agradecido, porque eso demuestra lo que hay en tu corazón y despierta en el corazón del otro también un buen sentimiento. Entonces, buenas obras pueden ir desde un simple dar gracias, desde un simple llamado telefónico, hasta organizar una ayuda humanitaria en un lugar de inundación. Todos son buenas obras. Pero tenemos que descubrir aquellas que el Espíritu Santo nos inspira, ¿no? El que está en desobediencia camina, como dice al principio de este texto, en sus delitos y pecados. Se preocupa por su propio pensamiento, se preocupa por hacer su propia voluntad, se preocupa por satisfacer sus propios placeres. El que está en Cristo trata de descubrir en el Señor cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para andar en ellas. El que anda en desobediencia sigue su propio parecer, su propio pensamiento, su propio sentir, su propio deseo, su propio gusto.
y está bajo el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El que está en Cristo y acepta el señorío de Cristo, se sabe muerto y resucitado, y no levanta la bandera de sus propios derechos y de su propia voluntad, sino que busca hacer la voluntad del Señor, se pone bajo el señorío de Cristo. La diferencia es radical. Si un hijo de Dios, si un bautizado, lo vemos caminar en sus propios pensamientos y en su propia voluntad, o si nos vemos así a nosotros mismos, debiéramos tener una profunda reflexión para no salirnos del señorío de Cristo. Si un hijo de Dios, un bautizado, se ocupa solamente de sí mismo y de sus propias necesidades, debería reflexionar profundamente en no tener un corazón egoísta y en volver a considerar las buenas obras que Dios le ha propuesto. Si un hijo de Dios se maneja con independencia y con desobediencia, debiera considerar seriamente cuál es su lugar en la parábola del hijo pródigo. Así que esta mañana quiero animarnos a entender, ¿no? A refrescar, vamos a decir, en nuestra vida el señorío de Cristo. Esta mañana quisiera revalorizar en nuestro interior el ser personas obedientes. Obedientes a la palabra de Dios. Y como he dicho, en lo que corresponde, en lo que no entre conflicto con el Señor, a las autoridades, a los padres, a los pastores. Esta mañana quisiera animarnos a que en nuestra intimidad con Dios, en nuestro tiempo devocional de oración personal, hablemos menos y escuchemos más. Y tratemos de captar cada día, algunas por lo menos, de las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. 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 Y aceptar profundamente, renovar profundamente el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Amén. No nos ha dado Dios un espíritu de temor, ni un espíritu de rebeldía, ni un espíritu de desobediencia, ni un espíritu de contención, sino que nos ha dado Dios un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Amén. Bueno, permítanme hacer una oración y después le paso a Germán, que continúa con nosotros. Señor, Padre eterno del cielo, ¿cómo no agradecerte esta libertad, Señor, que tenemos en Cristo? ¿Cómo no agradecerte el perdón de los pecados? ¿Cómo no perdonar habiendo sido perdonados? Te confieso, Señor, que a veces en el trajín diario
los pensamientos se van, los deseos se confunden, y no siempre estamos 100% bajo tu señorío y pendiente de estas buenas obras que preparaste de antemano. Y a veces nos encontramos, Señor, rebeldes y desobedientes. Pero hemos muerto a esa vida y ese espíritu. Señor, y aunque mantenemos nuestra voluntad y nuestros pensamientos, los mantenemos bajo el señorío de Jesucristo. Y hoy, Señor, queremos renovar este ánimo de amarte, de obedecerte, de entregarnos, de sabernos en lugares celestiales, de caminar en buenas obras, Señor, y esta también gracia inmerecida de ser de testimonio de tu gran amor a las generaciones que vienen. Te doy muchas gracias, Señor. Obra en nuestra vida. Gracias, Dios. En cada uno estamos acá. Señor, que dale esta profunda paz en los corazones. Y en este tiempo, Señor, que el mundo se debate en conflictos y en guerras, podamos ser parte de los bienaventurados, de los pacificadores, de los intercesores, de los que llevan puesto el calzado del Evangelio de la Paz. Amén. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo una y otra vez. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Vení. Bueno, vení, basta. Sí. Bueno, gracias Pablo por la palabra. Hola, ¿cómo estás? Te amo. Ah, qué lindo que está. Estuvo saludando en mute a todos durante la prédica, después se fue a jugar, pero durante la prédica estuvo saludando. Queríamos hacer algunos anuncios, yo les voy a compartir una imagen para que lo puedan ver, les voy a dar un ratito para que puedan leerlo, porque a veces la atención, como decía, se nos puede ir para otro lado, pero así voy anunciando también, bueno, recordarles, ¿no?, que el sábado que viene, Dios mediante, tendríamos la reunión presencial en Condarco a las 4 y... Les conté. Bueno, ¿alguien ya lo leyó? Porque todo el mundo mira a Josu. Algo presento. Es una noticia. ¿Pasó a ser el pastor? Josu tiene un nuevo título, va a tener un hermanito o una hermanita. ¡Aleluya! Oh, ¿cuántas vidas están viniendo este año, Ya tenemos 3 en camino. Amén. Así que bueno, se agranda la familia. En primero en saberlo fue Josu, porque él nos lo dijo a nosotros. Hacemos el cumple. Dice que nos fuimos a un cumple. Bueno, nada, empezó a decirnos, el bebito chiquito, y yo le decía, ¿qué bebé? Quiero ver fotos del bebito chiquito, y le mostraba fotos de él yo, y me decía, no mamá, el otro bebé. Sí. Así que bueno, nada, había un bebé de verdad. Mira, esperamos para fines de septiembre. Claro, bueno, ahí les dio la otra noticia. Cosita. Así que bueno. Felicidades para todos. Muchas gracias. Para los 3, un abrazo enorme. Nos alegramos. Queríamos anunciarlo antes del sábado porque la panza no se disimula mucho. Como ya es mi tercer embarazo, la panza salió con todo. Así que el sábado me iban a ver en la presencial y se iban a dar cuenta.
Por eso lo anunciamos hoy. Gracias por compartirlo. De tu hermanito. ¿Qué le querés contar? ¿Dónde está el hermanito? En la panza de mamá. Claro. Así que bueno, por eso me venía sintiendo medio estos días, muchos sueños, muchas náuseas, y era por eso. Nos gozamos, nos recibimos en el amor del Señor, toda la palabra de Cristo, bendecimos el embarazo, el parto, y profetizamos que viene con un propósito del Señor al cual lo atamos o la atamos para la gloria de su nombre. Amén. 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 Felicitaciones, Josu, por el hermanito. Bien, bravo. Bien. Muy bien. Bueno, hermanos, esa era la noticia que queríamos compartir. Así que... Hermosa. Hermosa presentación. Hermosa noticia, ¿eh? Toda la Gracias. bendición de Cristo para sus vidas, ¿eh? Toda la bendición del Todavía Señor. tenemos familiares, que no lo saben, porque no nos llegamos a juntar, ¿no? Porque algunos que se los queremos llegar a decir presencialmente, ustedes se los adelantamos porque nos íbamos a ver el sábado que viene y nada, no iba a ser sorpresa. Porque igual es reciente, ¿no? Pero no iba a ser sorpresa. Pero bueno, hay todavía algunos familiares que todavía no pudimos juntarnos, por ejemplo mi papá, porque él trabaja acá, pero trabaja en un horario raro, y después él viaja para la costa y vive es allá. difícil encontrarlo. Pero bueno, y así algunos cuantos más, así que nada, solamente para que sepan. Y gracias. La semana que viene vamos a estar de vacaciones y bueno, vamos a ir anunciando a los familiares que nos faltan. Así que todavía no es algo público, pero bueno, queríamos compartirlo con ustedes, que son nuestra familia en Cristo. Y nada, como siempre ahí mis guerreras de oración, gracias por estar batallando hacia mi favor. Y bueno, tienen una vida más por cual orar. Claro que sí, claro que sí. Ah, que acá estamos, linda. Qué alegría, qué alegría. Bueno, hermanos, no sé si hay alguno que quiera hacer... Sí, ¿qué querés decir? Que si alguno quiere hacer algún comentario, alguna oración, algo del Espíritu, está abierto, y si no, nos saludamos, ¿no, Jo? Claro. Bueno, yo quisiera recordar, yo sé que lo saben, pero yo les recuerdo igual. El miércoles de 20 a 21 tenemos la reunión de oración. Cada vez que pasa las cosas que suceden nos impulsan, nos ponen en situación y en necesidad de orar, de interceder. No solo por los hermanos de nuestra comunidad, sino por las cosas que suceden con los hermanos alrededor del mundo. Así que los convocamos a orar el miércoles a las 20 horas. Y también, bueno, vuelvo a repetir, el sábado a las 16 en Condarco 1440 tenemos la reunión presencial. Oremos para que Dios abra las puertas, para que todos los que tengan en su corazón el deseo de ir, puedan ir, no tengan inconvenientes, no tengan problemas, no tengan enfermedades, no tengan dificultades, y Dios nos permita esa bendita comunión presencial que tanto necesitamos. Amén. Bueno, ahora me he enterado que hay algunos aviones que están haciendo allá en Estados Unidos, medio supersónicos, que van a recorrer de Estados Unidos a Europa, en vez de 12 horas, le va a llevar unos minutos, así que cuando haya pasado Mirta, de para acá también en uno de esos. Buah, no sé si lo veremos, pero soñar no cuesta nada. Amén, amén, amén. Y nos alegramos que estés mejor, que estés bien, que estés recuperada,
y como vos has dicho, con prudencia, Dios te dé también la gracia de poder estar presencial allá. Gracias, gracias, pastor. Gracias por las oraciones. Son una bendición para mí ustedes. Amén, amén, amén. Gracias. Bueno, Mil bendecimos a gracias. los hermanos y nos saludamos. Gracias. Los de vernos. Amén. Muchas Amén. gracias. Muchas gracias y Amén. bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias. Amén, amén. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Sábado. Un beso. Tiene anteojos, tiene anteojos. Hasta el abrazo del sábado. Dios los Bendecido bendiga a todos. comienzo, Chao. Bendiciones. bendecido comienzo del nuevo mes. Cerramos el mes. Amén. con la Amén. bendición de Dios, ¿eh? Así que Sí, bendecido querida, comienzo. sí. Así va a ser. Bueno, hasta Chao, luego. chao. Gracias. Pablo, ¿me permitís Sí. quería comentar algo? Mañana es el día de ayuno y oración. Quería recordarle a los hermanos. Y sobre todo que podemos aprovechar para orar por el conflicto de Rusia y de Ucrania, que justamente me acabo de enterar en una noticia de último momento que van a entrar en conversaciones. Esperemos que sea para lograr la paz. Así que bueno, eso quería comentarles. Que Dios los bendiga a todos y me alegro de verlos bien y un poco mejor a todos. Acá la veo a Mari Cárdenas, un abrazo grande. Que Sí, Dios la Mari. bendiga. Te amamos, Un Mari. beso grande a Ximena también, que no sabemos cómo sigue, pero esperamos que Dios la sane. Bueno, cariños a todos, bendiciones. Gracias, Ale. Gracias, Ale. No, al contrario. Déjame bien. Besito, ahí está. Juan Reynoso. Bueno, buen fin de semana para todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Chao, Luis. Hola, Ceci. Cecilia, ¿cómo andás, Cecilia? Bien, ahora te voy a contestar, te voy a mandar un audio a lo que me mandaste ayer, ahora te cuento. Ah, bueno, te veo bien. Y Roberto, ¿cómo estás, Robertito? Tenemos que hablar con vos también, podemos hablar mañana. Si Chau, Luisito. Que pases un lindo domingo junto con Alicia. Gracias, querida. Cecilia. Alicia está. Dios te bendiga. ¿Cómo andás, Mari? Débora. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Chau, chicas. Chau, Alejandro. Chao, Cecilia. Chao.